Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Carlos Del Caprio, quien es el CEO y cofundador de Valia, que es una PropTech SaaS para agentes inmobiliarios y también consumidores, donde les ayudan a poder vender, rentar y también comprar sus inmuebles. También es cofundador de Indicina, que es una fintech que está en el mercado de créditos en África. Y bueno, durante la entrevista con Carlos hablamos sobre su pasión por todo lo que son los datos y todo lo que es machine learning y demás. Realmente lo considero un super crack en todo ese tema de datos y es por eso que fue contactado por Rappi. Entonces hablamos igual sobre su paso por Rappi como Head of Data Science y hablamos acerca igual de su primera startup que fue en base a todo ese tema de datos y cómo tuvo su primer exit. Y luego pasamos a hablar sobre lo que es emprender dos startups al mismo tiempo, justo lo que está haciendo con Indicina y Valia, todos los retos que eso tiene, cómo él se organiza y todas las cosas que tiene que sacrificar. Y por último finalizamos hablando todo acerca de datos, sobre métricas relevantes por cada etapa de negocio, tanto para startups y emprendimientos normales. Realmente es una entrevista increíble, nos quedó súper corta por todo lo que quería preguntar y aprender de Carlos. Así que esperamos tenerlo de vuelta en un par de meses y espero que ustedes disfruten este episodio, puedan sacar tantos aprendizajes y estoy seguro que lo van a sacar igual que yo. Déjenme saber qué piensan en los comentarios, suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube. Y espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores. ¿Qué tal, Marcelo? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Igualmente, Carlos. La verdad que tengo muchísimas cosas que aprender de ti por tu experiencia pasada, así que estoy súper emocionado a mi lado, también del lado de la audiencia. Así que, mira, arranquemos con la pregunta que hacemos a todo speaker, que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor? Bueno, mira, realmente yo creo que es desde chiquito viéndolo en mis padres, ¿no? Mis dos papás son emprendedores desde que tengo uso de razón y han trabajado en diversos tipos de emprendimientos, ¿no? Mi mamá ha hecho muñecos, ha hecho ropa para colegios, joyería, billutería. Hay muchísimas cosas que ha hecho desde que era pequeño y siempre sigue haciendo. Y mi papá también, bueno, yo lo he visto en varios rubros, rubro de transporte, rubro de limpieza, de alimentos para animales, ¿no? Entonces, yo creo que desde muy pequeño tuve ese ejemplo delante y bueno, simplemente cuando ya crecí ya más grande se convirtió en algo muy inevitable. Sí probé entrar al mundo corporativo, apenas acabé la universidad, yo me gradué de economía en el 2008, aquí en Lima, Perú, y empecé a trabajar en un banco, pero realmente me duró máximo un par de años y después de eso ya comencé a emprender y desde entonces nada, ya han sido cerca de 15 años en diferentes Wow. emprendimientos. Ujú. Perfecto. Mira, ¿puedes contarnos un poco acerca de los, quizás del primer, segundo emprendimiento que tuviste, un poco repasando los aprendizajes que obtuviste igual en eso? Sí, sí, claro que sí. Como te contaba, ¿no? Yo estudié la economía, siempre me gustó más el lado de los datos, así que me especialicé en estadística y econometría. Allá por el 2008 no existía todavía la palabra data science, ¿no? O machine learning, creo que lo más que se hablaba era de minería de datos o data mining. Pero bueno, era el mundo que a mí me interesaba y que a mí me gustaba, así que me especialicé en eso y gracias a eso tuve oportunidad de comenzar a trabajar en un banco de crédito, uno de los bancos más grandes aquí en Perú, donde básicamente estaba en un equipo muy chiquito de 5 personas creando la primera generación de modelos cuantitativos de riesgo de crédito, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente el banco estaba transicionando de un modelo donde cuando las personas van a pedir un crédito, por ejemplo,
¿no? Había un oficial de crédito que hacía una de evaluación y te decía sí o no, ¿no? Con un sello, aprobado o rechazado. Están migrando hacia modelos más cuantitativos que permitieran ir y hacer un input de una serie de datos, hacer clic y básicamente que un algoritmo sea el que venga con la decisión de si ibas a ser un buen pagador o no y por lo tanto recibir un crédito, ¿no? Entonces estuve en el equipo que estuvo a cargo de esa primera generación de modelos. Eh, Estuve un par de años ahí, tuve oportunidad de aprender muchísimo. Fueron y trajeron a varios consultores de España, de Argentina, de Estados Unidos, básicamente para que nos enseñen cómo hacer esto, ya que en ese tiempo era bastante nuevo. Y luego de esos 2 años, bueno, yo ya estaba bien seguro que quería hacer la otra cosa, ¿no? Quería o emprender o por ahí quizás incluso ir al mundo más académico. Y es así que un día, yendo a mi universidad para ir a averiguar, digamos, por programas de maestría o algo para estudiar, me topé con un anuncio que había de un proyecto de investigación de un profesor de la Universidad de Harvard, que básicamente lo que quería hacer era eh, encontrar, por ejemplo, datos alternativos, por ejemplo, datos de móvil, datos de psicometría. En ese tiempo, te estoy hablando de 2010, era muy nuevo todavía, datos de redes sociales, para ver si podíamos encontrar alguna forma en que los bancos pudieran obtener información sobre personas que no tenían créditos o historial de crédito para que puedan ser aprobados, ¿no? Y eso por qué, principalmente porque hasta el día de hoy hay un problema muy grande en mercados emergentes, y es de que si una persona, por ejemplo, quiere pedir un préstamo, pero no has tenido un préstamo anteriormente, ¿no? Que demuestre que eres un buen pagador, el banco difícilmente te va a poder prestar, ¿no? Entonces, esa falta de historial de crédito hace que muchas personas sean rechazadas o excluidas del sistema financiero, no porque sean malos pagadores, sino porque no hay datos para hacer una evaluación, ¿no? Entonces, eso es lo que quería resolver este proyecto. Me pareció súper interesante, estaba muy alineado con lo que yo venía haciendo en el banco, así que decidí, bueno, dar el salto. Dejé mi trabajo en el banco, estaba súper bien pagado. Mis papás, muchos amigos me decían, estás loco, ¿qué estás haciendo? Tienes una carrera, ¿no? Muy prometedora, ¿no? Y te vas a ir a un proyecto de investigación básicamente a empezar desde cero, porque el puesto era de asistente. Pero yo tenía mucha fe en lo que se podía ir y lograr en este proyecto. Entonces, en el 2010 comencé a trabajar con este profesor en este proyecto de la Universidad de Harvard durante aproximadamente un año. Y resulta que, bueno, sí, encontramos datos alternativos, creamos una nueva tecnología, escribimos un libro, escribimos un par de papers, fuimos a conferencias. Y este profesor es el que me lanza la invitación un día así almorzando. Me dice, Carlos, creo que podríamos vender esto a bancos o instituciones financieras en mercados emergentes. Hagamos una startup. Y hasta ese momento, en verdad, yo no conocía absolutamente nada del mundo de las startups, ¿no? El año 2010 el ecosistema aquí en Latinoamérica todavía era muy incipiente. No había ningún ejemplo, caso de éxito, ¿no? Y a lo mucho lo que se veía, pues era lo que uno podía ver en las películas, ¿no? Por entonces había salido The Social Network, que contaba un poquito la historia de Facebook, ¿no? Entonces para mí era una de las primeras veces que realmente escuchaba como que la palabra startup. Entonces sin entenderlo mucho, ¿no? Pero sí con la emoción de, bueno, vamos a intentar algo nuevo, ¿no? Éramos 3 personas en ese momento y básicamente el reto de, ok, vamos a venderle esto a los bancos. Habiendo trabajado en uno, para mí era un reto como que sonaba como que súper increíble, ¿no? Súper difícil de alcanzar, pero si teníamos éxito, pues iba a tener mucho impacto. Así que nada, decidí dar el salto y comencé a trabajar con él. Y bueno, haciendo un poquito de fast forward, esta es una startup que se llamaba FL Global y estuve en ella desde fines del 2010 hasta el 2017. En casi 7 años escalamos las operaciones hasta 27 países en África, en Asia y en América Latina. Llegamos a tener más de 100 clientes entre bancos, retailers, microfinancieras y varias fintechs.
Y nada, fue una super experiencia para mí porque ver crecer una empresa desde 3 personas hasta 100 personas, ¿no? Básicamente tener el reto de armar un equipo. Yo me desempeñaba principalmente como jefe del equipo de Data Science, ¿no? Entonces me tocó salir a reclutar gente, ir y armar un equipo. Y en ese tiempo, aquí en Perú, en Latinoamérica, era un talento que era muy escaso, ¿no? Entonces, si hoy en día puedes encontrar muy fácilmente personas que saben hacer data science o machine learning, en el 2010, 2011, 2012 todavía era algo bastante nuevo. Así que me tocó salir afuera a otros países a reclutar ese talento que necesitábamos para desarrollar este nuevo producto, ¿no? Así que Claro. nada, tuve que contratar gente con PhD en Computer Science en Australia, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y sin darme cuenta estaba construyendo una startup micro global, ¿no? Y enfrentándome con el reto de construir un equipo remoto. Entonces, varias cosas que hoy en día ya son normales, digamos, y se entienden mucho más Claro. a raíz de la pandemia, pues en ese entonces lo que estábamos haciendo era totalmente nuevo y para muchas personas era bastante loco, ¿no? Pero nos fue bastante bien y tuvimos la suerte de vender la startup en el 2017, la compró un competidor de Singapur y eso me dio un poquito la libertad, ¿no? Como para ir y hacer una pausa y decir, ok, ¿qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Una vez que se vendió esa startup, bueno, yo no me hice millonario, yo era socio, socio minoritario, digamos, pero sí tuve la oportunidad de hacer como un pequeño exit y ya con esa libertad, bueno, a mí me quedó clarísimo, ¿no? Quiero seguir haciendo algo que esté relacionado con datos, que tenga mucho impacto, ¿no? Pero que me permita pues ir y volcar toda esta experiencia que he tenido en esta primera startup. Y es así que en el 2018 comienzo 2 proyectos nuevos, casi en paralelo. Uno de ellos es una startup que está en África, está en Nigeria, se llama Indicina. em, y básicamente hace algo muy parecido a lo que hacíamos en la primera startup, pero con foco específicamente en África. Lo que hacemos con Indicina es proveer infraestructura digital para instituciones financieras que quieren hacer préstamos a través de los canales digitales, ¿no? Y la otra startup que comencé es una que se llama Valia, es aquí en Latinoamérica y está enfocada principalmente en el mercado de bienes raíces, ¿no? Y lo que hacemos es brindar datos y tecnología para agentes inmobiliarios. Eh, y en esa startup sí soy el CEO y cofundador. Y en Indicina soy el Chief Data Scientist y cofundador. Entonces, felizmente Buenísimo. las dos startups han ido y veniendo, creciendo ahí bastante bien hasta el día de hoy. Claro, ¿nos puedes compartir un par de números tanto de Valía y también Indicina para entender su magnitud de ambas? Sí, claro que sí, mira, con Indicina en África, bueno, es una empresa que está en seed stage, justo ha levantado ahora en mayo, levantó una seed round con target global de $3 millones y acabamos de pasar la barrera de los 100 clientes. Entonces es una empresa netamente B2B y SaaS, ¿no? Y nuestros clientes principalmente son bancos, son retailers y son fintechs que están en el mercado de lending. En el lado de Valia también nos va bastante bien. Estamos en un estadio pre-seed. Hemos cerrado una ronda de los $800.000 ahora también entre marzo y abril y tenemos cerca de 8.000 agentes inmobiliarios en este momento en 10 países de América Latina, incluyendo México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. Principalmente Perú todavía es casi la mitad de nuestras Claro, operaciones, pero estamos creciendo bastante bien. buenísimo. Eh, a ver, acá quiero volver un par de puntos atrás de lo que mencionabas. Primero, de la parte de que tuviste que dar ese salto a,
a poder emprender, ¿no? Y tenías un puesto bien pagado. Creo que es una de las historias que se escucha un montón en hartos emprendedores, ¿no? Quisiera ver qué cosas son las que exactamente has evaluado, porque ahorita en la audiencia igual tenemos personas que quizás están en esta línea, ¿no? Entre emprender o no emprender, si dar el salto, ir all in como tú lo has hecho, o tener algo como side hustle, que también es un tema de poder organizarse igual de esa manera y lo pueden lograr. No, no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero quisiera un poco entender cómo tú lo has evaluado y te sirvió para que ellos igual lo puedan utilizar. Sí, claro, mira, yo creo que tiene que ver mucho con un llamado interno o con una voz interna, ¿no? Los que tienen el bichito emprendedor lo saben. Yo creo que lo saben y es como que, o sea, cuando sueñan, cuando piensan, ¿no? Cuando su mente va y divaga, ¿no? Y sueñan en qué es lo que qué es lo que quisieran estar haciendo, saben que lo que quisieran estar haciendo es ser independientes y trabajar en lo propio, en lo suyo y construir algo, ¿no? Eh, y en verdad la dificultad es, ok, ¿cómo hago que funcione, ¿no? Porque usualmente tienes un costo de oportunidad, ¿no? Dejar esto para irme a algo que es incierto, que no sé si es que va a funcionar, pues yo creo que ese es el principal dilema que enfrenta una persona que tiene ese bichito emprendedor. En mi caso, yo creo que lo hizo muy fácil que empecé temprano, ¿no? Entonces, algo para mí que me daba tranquilidad es que, bueno, era joven, no tenía dependientes, responsabilidades, hijos, no estaba casado, estaba soltero. Y por último, ¿no? Si algo salía mal, pues tenía ya el skill set o la experiencia ya probada de que, hey, me costará 3 meses, 6 meses, pero podría recolocarme, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo que hice fue juntar un poco de dinero, digamos, durante esos 2 años traté de vivir muy ajustadamente, juntar gratificaciones, bonos, ¿no? Y cualquier tipo de dinero extra para Claro, tener un colchón. Cosa que cuando llegó la oportunidad y llegó esta invitación del profesor de la Universidad de Harvard, Carlos, vamos a trabajar en este proyecto, pues tampoco fue y me agarró, ¿no? Como que, uy, ¿qué voy a hacer? tengo Claro, tengo solamente para un mes más de renta y de comida y después ya no tengo donde caer muerto, ¿no? claro. Entonces, eh, yo, yo creo que era un poquito ahí la combinación de ambas cosas, ¿no? Claro, y no, la verdad que eso es bueno planificar así, o sea, suena como sentido común, ¿no? Pero al mismo tiempo no todos lo hacen así. Entonces, de hecho, es súper importante saber cuánto, ¿cómo le dicen? Tu burn rate, ¿no? Cuánto es tu burn rate en tu vida personal para poder planear acorde a eso y poder lanzarte cuando sea el momento. Ahora, en esta tu primera startup que nos estabas comentando, no lograron levantar capital, ¿no? En la primera. Y fue, me imagino, 100% bootstrap Sí, ujú. hasta que tuvieron su éxito. Sí, fue un caso bien particular, ¿no? Nuevamente, dado que no había un sistema, un ecosistema como que muy maduro Como en ese ahora. momento, pues Ujú. lo que tocó fue ir y salir afuera y se pudo iniciar con una combinación de bootstrap, pero también de Ah, grants, ya. ¿no? Entonces, como era una empresa que tenía mucho impacto social, digamos, si es que la tecnología que construíamos tenía éxito, significaba que podíamos incrementar drásticamente la inclusión financiera de muchas personas, no solamente en Perú, en la región, sino básicamente en todo el mundo. Claro. Entonces, lo que hicieron ahí, ahí los fundadores, bueno, también por estar muy cerca con el mundo así académico, ¿no? En el mundo académico, cuando tú quieres investigar algo, quieres llevar un proyecto a cabo, lo que haces es aplicar a grants, ¿no? Que básicamente hay una institución, ¿no? Que dedica ciertos fondos no reembolsables para que investigadores vayan e investiguen algo, ¿no? O se haga como que un proyecto. Nosotros aplicamos y felizmente ganamos un grant de Google Org, básicamente de 1 millón de dólares. Y también en su momento recibimos un grant del G20
que era básicamente para nuevas tecnologías que alentaran a la inclusión financiera, ¿no? Entonces también eso por ahí es algo que no se escucha mucho, ¿no? Por ahí que no pasa mucho por la mente de los emprendedores, pero yo lo recomiendo. Si lo que tú quieres hacer tiene un componente de impacto social, hay muchas fuentes allá afuera que yo creo que muchas veces incluso como que se pierden, ¿no? Es como las becas, ¿no? Claro. Hay mucha gente que quiere ir a estudiar, no, pero dice, no tengo así el dinero, pero no sabe que si pasas media hora en Google buscando becas vas a encontrar cualquier cantidad de recursos. Pues lo mismo pasa con emprendimientos que tienen algún aspecto de impacto social. Hay muchísimos grants, dinero que puede ir a ayudar para hacer el Kickstarter. Sí, no, y tiene mucho sentido y es totalmente cierto lo que dices. Ahora, acá tengo una duda. Bueno, cuando estabas comentando tu historia, que estabas armando todo el equipo de Data Science, o sea, de personas que eran un talento súper escaso, que me imagino que tal vez en gran parte ustedes mismos han tenido que desarrollar. Si era escaso en ese entonces, creo que todavía igual es escaso ahora, ¿no? Ciertos roles. Y acá me quiero ir más a cómo lo has podido aplicar tú en la empresa, porque normalmente cuando escuchas ciertos podcasts o a personas hablar, sabemos que aún el ecosistema de startups en Latinoamérica como tal no está tan desarrollado. O sea, no hay tantos product managers, no hay tanto igual data science, tampoco hay tantos growth marketing, cualquier persona alrededor de growth, ¿no? O sea, son talentos súper escasos que se están teniendo que desarrollar internamente. ¿Cómo haces tú, o bueno, cómo ustedes hicieron ese entonces, quizás ahora cómo lo haces cuando tienes que buscar talento que quizás está muy escaso en el mercado, hablando de Latinoamérica como región? ¿Cómo haces para, uno, encontrarlo, o dos, en el sentido de tomas el approach de desarrollarlo? ¿Cómo es el tema de desarrollar ese tipo de talento? Sí, claro, es una buena pregunta y es algo que me tocó vivir aquí en Latinoamérica y luego más adelante con Indicina, por ejemplo, más recientemente me ha tocado vivir en África, ¿no? Cómo encontrar y o desarrollar el talento que se necesita para, para, para llevar a cabo, digamos, el desarrollo de producto, de nuevas tecnologías, ¿no? La primera vez realmente era algo que era mucho más dramático, yo creo. Simplemente el talento no existía. Era escaso porque no existía en el 2011, en el 2012, ¿no? Por más que yo quisiera pagar el doble, el triple del mercado, simplemente buscaba a alguien con ese tipo de skill set o de experiencia y no lo encontraba, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, quedó mucho más claro que teníamos que salir afuera. Y en ese entonces, incluso en el mundo corporativo, en el mundo privado, digamos, era también bastante escaso, ¿no? Allá por el 2010, si uno quería un perfil cuantitativo, pues lo más probable es que ese perfil cuantitativo, que hoy lo llamaríamos data science, pues estaba trabajando en Wall Street, ¿no? O estaba trabajando en bolsa, y era lo que le llamaban en ese entonces los quants, ¿no? Gente que había estudiado matemática, estadística, física o ingeniería y se había metido más hacia el lado de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya que, digamos, Wall Street o el mundo financiero era demasiado caro para una startup, eh, lo que nos tocó hacer es ir al mundo académico. Así que lo que hicimos fue ir a los profesores, ir a los estudiantes de PhD de último año, ¿no? Y ahí es donde realmente fuimos y encontramos el talento o gente que tenía la combinación de skill set y de curiosidad como para decir, mira, hay esta startup que está haciendo algo totalmente nuevo, totalmente loco, pero tiene un componente fuertemente cuantitativo de data science o de computer science, ¿no? Y los logramos ir a traer para ir a armar el equipo, ¿no? Entonces, en ese equipo de FL, ¿no? Muchos de los que trajimos eran académicos o venían de academia y estaban Claro. interesados en dar el salto para el mundo privado. Ya después, y ya con más experiencia en Indicina, por ejemplo, en años más recientes, cuando me ha tocado armar
el equipo de Data Science de Indicina, ya me fui un poquito más por la experiencia de grooming, ¿no? Digamos, ir a formar gente, ¿no? Entonces, yo, yo por ejemplo, ahorita tengo un head de Data Science, tengo managers que ven temas de Machine Learning, ven de Data Engineering, ven de MLOps, y básicamente creo que la mitad de ellos comenzaron como practicantes en algún momento, ¿no? Y han ido ascendiendo en toda la carrera hasta ser un analista, un data scientist. Hay algunos de ellos que dieron el progreso a jefe, y uno de ellos, que es el head, que es mi brazo derecho en este momento, pues en verdad lleva conmigo desde el inicio, pero lo que me tocó fue ir y formarlo, ¿no? Y no formarlo en el sentido de que yo le enseñe, ¿no? O sea, yo lo puedo guiar, pero sí en el sentido de invertir en su educación, ¿no? Entonces, hay muchas certificaciones, hay muchos materiales eh, que hay afuera que uno puede pagar, digamos, para que se formen, pero también incluye dar el espacio en el día a día del trabajo, ¿no? Separar horas, tiempo para que estas personas puedan estudiar, formarse, dar las certificaciones, y también por supuesto dar un poquito de espacio para que puedan experimentar, ¿no? Experimentar, proponer lo que van aprendiendo, eh, vayan yendo y trayéndolo, ¿no? Y al final, muchas de estas personas saben mucho, mucho más de lo que yo sé en temas de data science, ¿no? Pero ya mi trabajo no es ejecutar ese trabajo, no es meterme en el detalle, en el código. Ya mi trabajo es otro, ¿no? Es más de definir cuál es la estrategia, de armar el equipo, asegurarme que hay un equipo que está contento, que es funcional, ¿no? Y que llega y cumple en las metas que se tienen, Claro. ¿no? Entonces, ha sido un poquito la estrategia que he estado aplicando en años más recientes, pero también creo que se podría trasladar en cierta parte para otros campos, ¿no? Exacto. Sea en marketing, en producto, como las mencionas, que son las más No, escasas. sí, definitivamente. Y de hecho es un reto grande, justo hablando con otros emprendedores bolivianos, acá para el ecosistema como tal, es un reto súper, súper grande que, eh, o sea, es difícil traer personas del mundo corporativo hacia el mundo de startups, ¿no? Y normalmente donde tienden a tener la capacidad de poder aprender cómo una startup se maneja y demás, porque es derribar la manera de cómo hacen las cosas, ¿no? Y eso es muy difícil cuando traes una persona del mundo corporativo, entonces optan por ir por personas del mundo académico, donde ya están, o sea, están frescas, con todas las ganas de aprender, con toda la curiosidad genuina, y ciertos skills, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es algo que aplica ahora. Ahora, quiero hablar un poco acerca de Rappi. Eh, ¿En qué momento entras a Rappi? ¿Cómo te cruzas con Rappi? Y podrías comentarnos un poco acerca de eso y ya, bueno, van saliendo ahí las preguntas. Sí, muy, muy similar a casi todo lo que he hecho sí en mi vida en el mundo este profesional. También creo que la historia de Rappi es una historia muy inusual, ¿no? Eh, yo un día estaba que trabajaba y me llegó un mensaje de Alejandro Correa. Él es el Chief Artificial Intelligence Officer de todo Rappi. Él ve todos los temas que están relacionados con inteligencia artificial. Y me contó que tenía un súper proyecto, estaba muy interesante. Él sabía por haber visto así mi LinkedIn, no nos conocíamos, ¿no? Que yo estaba en ciertos emprendimientos, pero conocía esta experiencia que había tenido como director de Analytics y de Data Science de la anterior startup, ¿no? Entonces, nada, nos juntamos en una llamada virtual. Esto ya fue, digamos, recién empezada la pandemia, te estoy hablando julio del 2020, ¿no? Y conversamos y me contó lo que querían hacer. Básicamente, Rappi en ese entonces quería construir el primer banco digital de toda Latinoamérica, lo que hoy día es Rappi Bank, ¿no? Y, y Alejandro estaba tratando de armar el equipo de Data Science, digamos, el equipo que se iba a encargar de ver toda la parte, ¿no? De Data Science aplicada para riesgos, para growth, para frauds, para, para fraude, y todo eso, ¿no? Entonces, estaba armando un equipo, ¿no? En varios países,
y me contó un poquito así la experiencia así que había tenido, ¿no? Habían tratado en verdad de trabajar con varios científicos de datos que, que venían del mundo corporativo, ¿no? Pero siempre había ese problema de que cuando vienes del mundo corporativo, pues ya vienes con un esquema, con una forma de hacer las cosas que es muy asociado con una empresa que está ya en marcha, ¿no? Y en verdad lo que necesitaban ellos en ese momento era, oye, necesito a alguien que en verdad venga con mentalidad de startup, ¿no? Rappi en verdad, a pesar de su escala, sigue funcionando como una gran startup y este proyecto era como una startup dentro de Rappi, ¿no? Entonces necesitaban a alguien que tuviera otro chip y calzaba mucho con la experiencia que yo había tenido y con el skill set que había tenido, ¿no? Entonces, fue y me dijo que si era algo así que me interesaba, a mí obviamente era algo que me causaba mucha curiosidad, ¿no? Yo había venido siguiendo la historia de Rappi y cómo había crecido, así que, y estaba en un momento donde las dos startups, tanto Indicina como Valia, eran bastante muy tempranas, ¿no? Aún no teníamos product market fit y aún seguíamos como que en esa fase de ir construyendo producto y ir probando a ver qué cosa es la que mejor hace fit con el mercado. Entonces, hablé con mis socios en cada una de las startups, les conté, mira, tengo esta propuesta, podría ir y trabajar por unos 6 9 o 12 meses, como dicen acá en Perú, levantar el kiosco, armar el equipo, ¿no? Dejar los procesos y salir un poco también con los aprendizajes de cómo funciona Rappi por dentro, ¿no? Entonces, a todos les pareció bien, a mí me pareció bien, hablé con mi jefe, con Alejandro, ¿no? Le propuse, mira, me quedo máximo un año, pero te ayudo a ir y levantar todo lo que haya que levantar. Y genial, digamos, ese fue así el acuerdo, ese fue el trato. Y así pasó, ¿no? Claro. Estuve 9 meses con ellos, entré, creo que fui la tercera o cuarta persona Ujú. en entrar en el equipo ejecutivo. Cuando ya me fui eran más de 50, pero dejé pues ahí un equipo ya, ya en marcha, ¿no? Para mí también fue una super experiencia de poder ir y trabajar y conocer. Lo que más me llevo de mis días en Rappi es el tema de la cultura. Tienen una cultura impresionante, es una cultura súper fuerte, muy definida y muy emprendedora, ¿no? Sí, Que creo que se resume en una frase que a mí me encanta y que ahora me la he llevado para mis dos startups, ¿no? Es que las personas tienen que tener este can do, will do mentality, ¿no? Entonces, en Rappi las personas atraviesan paredes, rompen paredes para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y si no sabes hacer algo, pues aprendes cómo, lo elevas, ¿no? Buscas cómo ir y solucionarlo, cómo ir y resolverlo, y yo creo que eso es lo que permite que Rappi sea lo que hoy es, lo que es, ¿no? Y que siga creciendo a esta velocidad realmente claro. impresionante. Y sí, justamente el tema de la cultura es lo que muchas personas resaltan. Hasta mismo Simón Barrero es lo que habla en sus entrevistas, ¿no? Cuando escucho un par de ellas, habla un montón acerca de la cultura, que ese es el tema que se lo toman muy en serio. Am, Hablaste un poco de este can do, will do. ¿Qué otros factores ves tú que terminan una buena cultura que te has llevado de Rappi? Yo creo que hay un efecto que se da cuando tú contratas muchas personas que tienen una mentalidad muy similar, ¿no? Eh, algo que me di cuenta rápidamente es como que se vuelve la cultura tan fuerte que si alguien ingresa que no tiene el mismo chip o esa cultura, pues acaba siendo espectorado como que rápidamente, ¿no? Es como que rápidamente vas y te das cuenta quién no está en sintonía con, con ese chip, ¿no? Entonces, yo creo que también es algo de no solamente definir la cultura y de vivirla, sino que ya llega un momento en donde casi todos se vuelven una policía de la cultura, ¿no? Es algo que se regula solo, ¿no? Llegar a ese punto yo creo que es una de las claves más importantes porque, claro, tú puedes escribir
la cultura en papel, ¿no? Puedes listar si estos son nuestros valores, esto es lo que valoramos, ¿no? Pero si no llegas a ese punto donde realmente cada persona que tú vas contratando, ¿no? Simplemente es como como un ladrillo más en la pared, ¿no? Que va a proteger y va a defender esa cultura, pues realmente queda en papel, ¿no? Entonces, digamos, entre las cosas que vi que no, que no se dicen, ¿no? O que no las que no las vas a encontrar escritas en un lado, pues yo creo que hay eso, pero te das cuenta de eso cuando estás dentro y lo vives en cada una de las interacciones que tienes, ¿no? Sí, no, definitivamente. Am, Acá, bueno, quiero entrar a un detalle igual que me da mucha curiosidad. Eh, Armar una startup es súper difícil, armar dos es dos veces difícil. Entonces, quisiera un poco entender cómo te empezaste a organizar tú, en este caso con Valía y también Indicina. Eh, sí, o sea, cómo te organizaste y también con tu entrada a Rappi, me imagino que tu tiempo estaba súper limitado en ese periodo de 9 12 meses que estabas ahí. Eh, y bueno, quisiera un poco entender, ¿es algo que aconsejas o no? Porque definitivamente un emprendedor siempre como empieza a ver oportunidades, ¿no? Especialmente un emprendedor que ya ha tenido cierto éxito en el pasado, se le hace más fácil identificar oportunidades. Entonces, creo que tanto desde mi lado, en muchos emprendimientos, arranqué muchos emprendimientos y eso causó un burnout terrible en mí, pero también sé que la audiencia que está escuchando, que también tiene sus emprendimientos, tiene otra idea, ¿no? Y a veces uno quiere intentar y dice como, vamos a intentar y vamos a ver qué sale y qué surge. Y a veces igual tienen por otro lado el mismo trabajo, entonces no se dan cuenta lo escaso y limitado que es el tiempo. Y quiero un poco ver tus dos centavos en esto, qué es lo que tú piensas, cómo tú te has organizado, y qué nos podrías dar de estos aprendizajes, lo volverías a hacer, no lo volverías a hacer. Sé que te he puesto muchas preguntas ahí, pero de ahí salimos. Sí, claro, mira, yo definitivamente es algo que no lo recomiendo, ¿ok? O sea, si es que alguien si es que alguien se está haciendo la pregunta si hacerlo o no, yo no lo recomendaría. En verdad, yo creo que acabé en esa situación un poquito sin darme cuenta o sin tomar como que una decisión muy racional, ¿no? Tanto Valia como Indicina pues se dieron casi al mismo tiempo y eran dos realmente súper oportunidades que eran tan buenas que para mí era muy difícil, era casi imposible ir y decir que no, y más aún estando ya en una situación donde tenía la libertad financiera como para intentarlo, ¿no? Entonces, pero en todo momento siempre he mantenido como que un ojo muy crítico, ¿no? Eh, Principalmente porque, bueno, la vida es la vida es muy corta y en verdad cada vez que tú le dedicas tiempo a algo es tiempo que dejas de dedicárselo a otras cosas, ¿no? En mi caso, para mí es menos tiempo con mi familia, menos tiempo con mi esposa, que para mí es realmente como que lo más importante y es lo más valioso, ¿no? Entonces, con un ojo muy crítico, ¿no? Ir y preguntarse, ¿no? ¿Esto es algo que realmente vale la pena mi tiempo? ¿Es algo que quiero hacer? ¿Es algo que estoy a gusto o no? Y yo creo que cuando te haces ese tipo de preguntas, pues las respuestas caen por sí solas y son bastante obvias, ¿no? No te puedes engañar a ti mismo. Entonces, en ese sentido, sí, es algo que, si es que es por decisión y tienes la decisión, yo diría como que no lo hagas, pero si es algo, es inevitable que te encuentres en esa situación, pues nada, sigue tu corazón por más cliché que suene, ¿no? Ahora, ¿cómo ir y manejarlo? Yo creo que eso también para mí es algo que me forzó rápidamente a aprender a delegar, ¿no? Porque es imposible hacer estas cosas solos, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? Entonces, comenzando desde casa, ¿no? Yo tengo un acuerdo súper claro con mi esposa, ¿no? Ella sabe lo que estoy haciendo, ella va y me apoya totalmente, entonces, nada, eso para mí también es, es un plus súper grande, ¿no? Y en la medida en que también ella pueda contar con ayuda en este casa, pues son cosas que
van yendo y sumando. Al final lo que hacen es comprarte tiempo y ir a extender tus posibilidades, ¿no? En el lado más de las startups, pues yo creo que es contratar a la mejor persona posible que te puedas ir a encontrar para delegarle un aspecto de tu empresa, ¿no? Y apoyarte en esa persona realmente confiar, ¿no? Y darle la oportunidad de que trabaje, de que demuestre si se equivoca, que se equivoca, pero que aprenda, ¿no? Rápidamente, pero siempre con un norte muy claro, ¿no? Entonces, cuando yo contrato personas o estoy contratando personas para mis startups, pues en verdad mi estilo de gestión es bastante hands-off. Es más que nada ir y alinearnos en cuáles son los objetivos, dónde es lo que queremos llegar y darle el espacio y el tiempo a esta persona para que vea cuál es la mejor manera de ir y lograrlo, ¿no? Entonces, básicamente es estar ahí para ir y ayudarlos a que ellos logren esos objetivos que se han definido. Eh, y como siempre les digo, cuando contrato a una persona, ¿no? A mí no me importa a qué hora entras a trabajar, a qué hora sales, dónde trabajas, si trabajas en tu casa o en Bali o en Acapulco, ¿no? O si haces el trabajo un sábado a las 3 de la mañana porque te querías tomar el día lunes y el día martes libre, pues eso no importa. Lo único que yo voy a tener es un touch daily, digamos, ¿no? Contigo a una hora así que la acordemos y mientras se llegue a los objetivos, pues realmente dónde haces el trabajo, cómo lo haces, a qué hora lo haces, no importa, ¿no? Y eso es algo para mí que es extremadamente mucho más importante y necesario dadas las diferencias horarias, ¿no? Entonces, yo tengo todo mi equipo de Indicina, de Data Science, tengo gente en India y tengo gente en Nigeria, que son 6 horas y son 12 horas de diferencia, ¿no? Entonces, yo solamente tengo un espacio de tiempo muy limitado para interactuar con ellos, ¿no? Pero yo realmente confío mucho, dependo en ellos y delego y les doy la confianza para que puedan ir y Claro, avanzar con los trabajos, ¿no? Entonces, eso para mí creo que es lo fundamental que me ha permitido ir y claro. poder ir a hacer esto, ¿no? Y en el caso de Rappi en particular, sí, ese fue ya el más extremo cuando tenía básicamente 3 trabajos así al mismo tiempo. Eh, Era igual, estábamos en pandemia, fue en remoto. Durante los 9 o 12 meses que estuve en Rappi, nunca me vi con nadie de Rappi en No, persona. Nunca. virtual. Todo fue absolutamente en remoto, ¿no? Y con personas en México, en Colombia, en Argentina, ¿no? Todo virtual, pero igual, de una manera muy ordenada y súper clara de, ok, cuáles son los objetivos, dónde es que tenemos que ir y llegar, y si los contrata ustedes, pues ustedes, es porque ustedes son los expertos y ustedes son los que van a ir a ayudar a ir y lograr estos objetivos, ¿no? Yo quedo ahí para ver cómo los ayudo, cómo resolver dudas y ir a escalar lo que se tenga que Buenísimo. escalar. Sí, no, de hecho tiene harto sentido, ¿no? Y la organización, o sea, me encanta y quiero que igual que la audiencia se vaya con esto. Uno, el tema de tu organización, lo que comentas, el tema de delegar, creo que es súper una habilidad que la tomamos, o sea, que no la valoramos mucho, ¿no? Y es súper importante poder comprar tu tiempo de vuelta y eso es con la delegación. Eh, y acá el segundo punto es lo que mencionabas, ¿no? Al decir sí a unas cosas, dices no a otras. Entonces, hacerte las preguntas correctas. Y creo que eso es algo súper importante que no, solamente a veces solamente nos concentramos en el lado monetario y dejamos a un lado lo que realmente es importante y lo que realmente estamos diciendo no. Pero con las preguntas correctas nos damos cuenta de eso, ¿no? Y eso es algo que quisiera que se lo lleven allá a casa. Este, Mira, quiero dar la vuelta a la página, quiero hablar un montón acerca de datos. Sé que el tiempo está corriendo súper rápido igual, así que, mira, empezamos con el tema de datos porque sé que eres un máster con todo esto de datos, ¿no? No vas a dar una masterclass en esto. Entonces, primero, con la pregunta del millón que todo el mundo se hace en el mundo de startups, que es, es importante lograr medir todo, es posible, no es posible. ¿Qué crees tú en relación a eso?
Sí, yo creo que definitivamente es súper importante ir y medir, ¿no? Y más que nada en el contexto de las startups. Yo lo pondría de esta manera, ¿no? Como dice, no sé quién lo dijo, si Reid Hoffman o Elon Musk. Construir una startup es lanzarte al vacío con todas las piezas de un avión y armarlo mientras vas cayendo, ¿no? Eh, entonces, eso implica mucho darte cuenta de si estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y si no, tienes que aprender, ¿no? Otra analogía que a mí me gusta mucho es cuando tú tienes una startup y tú levantas dinero y digamos, mides tu runway, ¿no? En verdad, ese runway tú lo puedes medir en dinero, en meses, pero en esencia es cuántos experimentos puedes hacer hasta llegar a tener product market fit, ¿no? Claro, Entonces, para que tú puedas hacer eso, hacer esos experimentos y darte cuenta, ok, funciona o no, corregir, hacer el siguiente experimento, funciona o no, corregir, hacer el siguiente experimento, tienes que medir. Tienes que medir porque si no, no aprendes y no sabes, ¿no? Si el cambio que hiciste, así sea el cambio del color de un botón o del wording de un botón, si es que eso te está acercando más a tu ya, objetivo o no, ¿no? Entonces, es una parte esencial, yo creo, de hacer startups, ¿no? Antes que hacer mucho, hacer poco, pero estar bien seguro de que estás midiendo para poder aprender si es que estás cerca o no, ¿no? Entonces, tener claro cuál es tu hipótesis, tener claro cuál es el experimento que vas a hacer, y una vez acabado el experimento es, ¿sigues en eso o claro. cambias? ¿No? Entonces, por ahí yo creo que va la imperante necesidad de medir las cosas en una startup. Ahora, medir todo tampoco, ¿no? Medir por medir, yo creo que no tiene sentido. Tienes que medir aquello que te permite confirmar tu hipótesis, ¿no? Entonces, eh, el orden sería, ¿no? Define bien cuál es tu hipótesis, ¿no? Yo creo que mi Ujú, cliente necesita esto y asegúrate de estar midiendo aquello que te permitiría aprender si es que se confirma tu claro. hipótesis o no. Ahora, eh, técnicamente, ¿qué aconsejarías tú, primero que nada, para una startup que, o sea, a medida que va escalando, obviamente se va haciendo más preciso y los pequeños detalles que va midiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero aconsejas para una startup o un emprendimiento nuevo? ¿Qué es lo que tiene que medir en este caso? O sea, ¿en qué se tiene que concentrar? Y cómo eso va evolucionando a medida que va creciendo. Puede ser desde una startup o una ramp up de ese estilo o como tú lo expliques. Sí, mira, yo creo que muy al inicio, en verdad, la medición se da más que nada a través de interacciones con tus usuarios, ¿no? Con tus clientes, con tus usuarios. Entonces, implica mucho hacer entrevistas, ¿no? Buscar, llamar, preguntar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mira, veo que te inscribiste, lograste entrar, ¿qué te pareció? ¿No? Veo que usaste esto, logró resolver así tu problema, ¿no? ¿Cómo es que lo resolvió? ¿Cuál era así tu problema? ¿No? Entonces es mucho de ir y contactar y de ir a escuchar, pero a medida que vas escalando, ¿no? Y que ya no te alcanza el día o las manos para hacer ese trabajo, ahí es donde yo creo que empiezas a ir a automatizar, ¿no? Y yo creo que lo primero y lo más importante es Ya, el uso, ¿no? Cómo lo están usando, eh, y si hay satisfacción, ¿no? Entonces, ahora, hay varias formas de ir y medir eso, ¿no? Tú puedes medir la satisfacción de un usuario, pues haciéndole una pregunta abierta, digamos, como un NPS o como un CSAT, ¿no? ¿Qué tanto recomendarías del 1 al 10 esto a tus amigos o, o a tus colegas, ¿no? ¿Por qué nos haces esta puntuación, etcétera? ¿No? Pero también hay otras formas indirectas de ir y medir el uso, como por ejemplo es la retención, ¿no? O la recurrencia, ¿no? Entonces,
un usuario que tú ves que usa tu producto una vez y al día siguiente vuelve, o a la semana vuelve, y vuelve una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Cuando tú le hagas la pregunta, pues lo más probable es que la pregunta va a ser, la respuesta va a ser bastante obvia, ¿no? Si lo sigo usando es porque sí le encuentro valor y sí le encuentro su utilidad, ¿no? Entonces, eh, yo diría que las métricas que van por esos dos lados, uso, recurrencia y o retención, yo creo que son de las más importantes, sobre todo en el estadio más temprano, cuando todavía no tienes claro si es que lo que estás construyendo, el servicio o producto que estás ofreciendo es algo que resuelve el problema de tu Sí, no, cliente. definitivamente. O sea, al inicio es más que todo poder validar ese product market fit, ¿no? Técnicamente. Y eso le va dando la retención, le va dando el tema de la interacción, el engagement, todo eso, o sea, métricas similares. Am, y bueno, quizás yéndonos un poquito más hacia el lado por áreas, que es algo que cuando ya estás una startup un poco más establecida, lo vas dividiendo entre producto, ventas, marketing, por ejemplo. Am, ¿Qué crees tú, o sea, o qué crees que es esencial medir en este caso para cada una de esas áreas? Bueno, en el lado de growth, en el lado de marketing, yo creo que las principales métricas es todo aquello que está asociado con el embudo, ¿no? Es saber cuánto es el costo de adquisición y cuánto es la conversión en cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, al final, el nivel de ventas que tú tienes es el resultado de tres factores, ¿no? Es, es cuánta gente atraigo, ¿no? Cuánta gente de ese que traigo convierto y cuánto es el costo, ¿no? De ir y atraer a esas personas. Con esas tres cosas y con tus ventas, tú sabes si es que tienes un negocio o no, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente en términos de marketing y de growth, pero a nivel de negocio en general, esas son las métricas más Ya, importantes. sí, sí, tiene sentido. Ahora, eh, normalmente yendo o sea, cuando hablamos un poco acerca de data science o data analyst, es necesario tener una persona 100% involucrada en un equipo de esto o recomendarías tú un freelancer? ¿Cómo recomendarías tú a una startup poder armar esto? Eh, sí, y de ahí te las otras preguntas. Sí, claro, mira, sí, yo creo que en una startup, cuando es muy temprano, pues le corresponde a los fundadores hacer ese análisis, ¿no? Por ir ponerte un ejemplo, en Valia, durante los 2 primeros años, digamos, yo soy la persona que se ha dedicado a hacer todo el análisis de todas las métricas, ¿no? Ver cuánto es el costo de adquirir, ver cuánto es la conversión, ¿no? Y ver si es que esas métricas nos están acercando a nuestro objetivo, que es de Product Market Fit. Pero luego de levantar fondos, ya una de las primeras posiciones que contratamos fue un BI Analyst o un BI Engineer, ¿no? Un ingeniero de Business Intelligence. ¿Para qué? Para que esta persona se encargue de no solamente construir dashboards, ¿no? Sino también de hacer toda la ingeniería en términos de datos para que existan esos datos y estén disponibles en el formato y en el momento que se necesitan para poder construir estos dashboards, ¿no? Entonces ya yo como fundador paso de producir y consumir a solamente consumir, ¿no? Y un poquito va a ser ahí de supervisión, ¿no? Pero yo creo que sí, y va a depender mucho del negocio, ¿no? Pero en la medida de lo posible que lo hagan los founders, pero cuando ya existe ya la capacidad de empezar a delegar, ¿sí? Una persona full time in-house va a ser fundamental para que pueda ir y aprovechar todo ese conocimiento interno que solo te lo da el Claro. estar metido en el día a Ahora, día, tocando ¿no? un poco de toolbox, o sea, de un poco de herramientas, ¿qué recomendarías tú? En este caso, para startups, quedarse solamente al lado de lo más básico que es Google Analytics, o sea, hablando de marketing,
Google Tag Manager. ¿Qué herramientas usas tú en este caso y cómo eso va creciendo? Y quizás si nos puedes dar las más esenciales. Sí, mira, nosotros en términos de stack vamos y utilizamos una combinación de herramientas, ¿no? Digamos, para todo lo que sea cloud, vamos y utilizamos Amazon Web Ujú. Service, tanto en Indicina como en Valia. Para todo el tema de backend, digamos, de modelo de datos backend, vamos y utilizamos Postgre. ¿No? Para todo el tema de reportería, visualización, vamos y utilizamos Google Data Studio, ¿no? Y hay ciertas cosas que nos apoyamos, como por ejemplo, un poco para la analítica web, vamos y utilizamos Mixpanel. eh, y no usamos tanto Google Analytics, porque en verdad ya con todas las otras herramientas que tenemos, Todo. vamos y logramos ir cubrir bastante de, de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, eh, eso yo diría que son los principales Sí. No, recursos buenísimo. que estamos utilizando. Ah, mira, ya estamos llegando a la última parte de la entrevista, Carlos. Quisiera un poco que nos comentes, bueno, dos preguntas antes de entrar a la serie de preguntas finales. La primera, ¿dónde está ahorita la mayor concentración de tu tiempo? ¿En cuál de los dos emprendimientos? ¿En Dicina o en Valía? Eh, en este momento En está Valía. principalmente en Valia, ya que en Valia yo tengo el rol de CEO, ¿no? Entonces, es en verdad lo que más le dedico tiempo, ¿no? Y en medicina ya al ser un cargo más ejecutivo, más de Chief Data Scientist, en verdad me apoyo Ya, muchísimo en mi equipo y me apoyo mucho en mis cofundadores, ¿no? Que son los que llevan ya la parte del negocio día a día. Entonces, yo podría decir que mi expertise en data science está más en el lado de Indicina, ¿no? Ahí tengo un rol más técnico y en Valia está más mi expertise más de negocio, donde ahí sí yo soy el que claro. lleva el ¿Y qué negocio sigue día a día. para ustedes después en Valia? O sea, que en los siguientes meses. Bien, yo creo que estamos en un momento que es muy emocionante, dado que luego de los 3 primeros años, donde básicamente nos hemos enfocado casi exclusivamente a proveer de herramientas y de datos a agentes inmobiliarios, ¿no? Ahora estamos dando el salto a consumidores. Acabamos de lanzar hace poco un portal inmobiliario que se llama Ya, valia.la, con un modelo que es bastante novedoso para la región, donde básicamente lo que permitimos es que cualquier persona que quiere comprar, vender o alquilar un inmueble pueda trabajar de la mano del mejor agente inmobiliario en su zona y en su localidad, ¿no? En base a su historial de transacciones, a su portafolio de inmueble, pero también al feedback que recibe de sus clientes a través de sus reseñas y de su calificación. Entonces es un nuevo modelo, también es bastante flexible para los agentes inmobiliarios, ya que básicamente les estamos generando leads a cambio de un porcentaje de su comisión luego de cerrar. Entonces, vamos, vamos creciendo bien, y estamos en este momento, como te comento, que es muy emocionante, ¿no? Dando el salto de ser una empresa netamente B2B SaaS a ser una empresa B2B2C, sí. y No, llamarle cara al definitivamente. consumidor, con todos los retos Sí, sí, no, y eso te iba a que decir, conlleva, ¿no? definitivamente se van a venir grandes retos. De hecho, en un par de meses me gustaría saber cómo van y tenerte de vuelta acá. Entonces, eso. Yéndonos con la última parte, son preguntas cortas, las respuestas no necesariamente como tú quieras. Dale. La primera es, ¿cuál es tu lección más grande o Dale. aprendizaje? Mi lección más grande es la vida es corta, asegúrate de estar haciendo lo que realmente quieres y lo que Buenísimo. realmente te importa. Segunda es, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Yo creo que es principalmente Ya, con mi familia, ¿no? Entonces tengo
tengo muy bien definidos cuáles son los tiempos, cuáles son los espacios para estar con mi familia, y cuando estoy con ellos pues sí me desconecto completamente de absolutamente todo, ¿no? Ellos son mi refugio o mi safe Buenísimo. and happy place. Sí. De ahí, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora y por qué y cómo lo estás haciendo? Carlos, se cortó por un minuto. ¿Me escuchas? Sí, ahora Disculpa, sí sí. que no te escuché. Eh, Sí, la, la- no te las, escuché la la, tercera pregunta es, ¿qué hábito o la skill estás última trabajando pregunta. ahora? ¿Por qué o cómo lo estás haciendo? Ah, ok, sí, estoy llevando una certificación de Coursera en marketing digital con Google. Es algo que me gusta mucho, y en verdad, si bien por todo este tiempo, por todos estos años, pues he ido y he tenido que meterme en temas de marketing digital, casi siempre he estado limitado al mundo de, bueno, de Facebook Ya, Ads, de Instagram, ¿no? De email marketing, pero toda la parte de Google es algo que siempre me interesó, pero no me había metido, así que estoy llevando un curso o un buenísimo. certificado justamente para aprender un poco más Claro, claro, sobre cómo buenísimo. funciona y cómo hacerlo. La siguiente es, ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy en cuestión de tiempo, energía. Mi mejor inversión yo creo que ha sido mi educación. Eh, irí, Iría a aprender ciertas cosas cuando estaba, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Cosas que quizás en ese momento no tenían mucho sentido, ¿no? ¿Cómo las voy a aplicar? ¿Cuándo las voy a aplicar? Pues en algún momento en mi vida. Realmente son las que terminaron yendo y abriéndome las puertas a oportunidades que no cualquier persona podía Claro, tener simplemente claro. por ir y saber eso, ¿no? Eh, y lo digo por el lado, por ejemplo, de estadística, de econometría. Cuando estaba en la universidad, pues había muchos amigos que decían, nunca vas a aplicar eso en un trabajo, jamás. ¿No? Eso es solamente para el mundo más académico, ¿no? O sea, una empresa nunca te va a pedir que corras una regresión. Me acuerdo clarito, así que me lo dijo así un amigo, ¿no? Pero nada, mira, o sea, fue lo que me abrió las puertas a un proyecto Claro. de investigación de la Universidad de Harvard, a mi primera startup, y es mucho de lo que aplico hoy en día, ¿no? Entonces, nada, uno no puede ver el futuro, no solamente ve las Exacto. cosas para atrás, y, y tiene Sí, no, sentido verlo definitivamente. para atrás, ¿no? Am, de ahí, ¿qué libro recomiendas? Un libro que recomiendo mucho, 12 Rules for Life Buenísimo. de Jordan Peterson. Creo que es el libro que más me ha tocado de los Buenísimo, que lo he vas a leído poner en las en notas los del últimos años. episodio. Siguiente pregunta. ¿Qué emprendedor de la TAM admiras? Aquí en Latinoamérica yo admiro muchísimo a Simón Borrero. Eh, yo creo que lo admiraba antes de conocerlo, antes de escucharlo, simplemente viendo todo lo que había hecho con Rappi, pero una vez que tuve la oportunidad de trabajar con él, bueno, él era jefe de mi jefe, y tuve varias oportunidades de escucharlo, es Sí, realmente muy inspirador. sí, no, Es muy definitivamente. inspirador. Lo que ha logrado es fascinante. De ahí vamos ahí con la última pregunta. Si tuvieras que poner una frase en una valla publicitaria o sea, en un billboard para que millones de personas lo vean, ¿qué diría? Claro, Disculpa, si tuvieras que poner ¿puedes en repetir una la última frase pregunta? publicitaria, o sea, en una valla publicitaria, perdón, o sea, como un billboard, para que millones de personas lo vean, ¿qué diría? ¿Qué Diría significa eso? Memento Mori.
es una frase en latín que significa recuerda que vas a morir y está muy orientada hacia el tema de nada, vive el día, vive el momento, vive el presente, ¿no? Porque cada vez que tú recuerdas que vas a morir, te pone en perspectiva para cuestionarte si realmente estás haciendo lo que quieres hacer No, y con tu vida. buenísimo, porque, no, de hecho igual me alegra que hayas dicho eso, porque es algo que igual ahorita es un reto mío, es poder estar más presente, ¿no? Y creo que de todos es algo que les cuesta un montón estar más presente, eh, y recordarnos que realmente hay que vivir día a día todo, ¿no? Si bien está bien planificar y demás, es el arte y se puede decir la plenitud y la paz está en estar presente. Entonces, buenísimo, buenísimo, Carlos. Mira, realmente esta entrevista nos quedó corta. Te quedo súper agradecido por todo lo que nos has compartido. Como te decía hace unos minutos atrás, espero poder tenerte de vuelta en el programa y hace unos meses ver cómo le está yendo con Valia y bueno, estar ahí en contacto. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.